Empecemos. Todo el mundo dice que sabe de economía. Todo el mundo dice que sabe de economía, de publicidad, todo el mundo sabe de todo. Y de política, por supuesto. Por supuesto. Y de fútbol. Y qué decir, sobre todo después del partido, ¿no? Claro. Todo el mundo cree saber de economía. La gasolina está cara, los salarios no rinden, los gobiernos derrochadores, las empresas que acaparan. ¿Qué más? Bueno, el tema es, ¿entendemos de verdad cómo funciona el sistema? Creo que hoy debemos desmontar algunos mitos, algunas ideas que están preconcebidas ahí, tratar de encontrar qué cosas hacen bien los países y qué cosas hacen mal los países. Y para eso, entender que la economía no necesariamente es una opinión, va mucho más allá de eso. Digamos que es un tablero donde se juega, en este caso, el futuro del Ecuador. Y bueno, hoy vamos a hablar de ideas económicas, de mitos que existen en la macroeconomía y de decisiones que hunden o que pueden salvar países. Y para eso tenemos invitado a Fausto Ortiz. Fausto, compañero del colegio. De la misma edad. Yo parezco menor. Ministro del ramo, tiene toda la autoridad para hablar del tema. Pero antes, Fausto, recordarles que se suscriban y que nos sigan. Redes sociales, @moguldesarrollo, suscríbanse a www.moguldesarrollo.com, síganos en Instagram, síganos en Facebook, estamos en TikTok, estamos en X, estamos en Spotify, estamos en Apple Podcast y todas las plataformas de podcast, plataforma favorita. Esto es Racionalmente Irracional. Soy Andrés Nari con Luis Hanna. Hoy vamos a conversar sobre economía con Fausto Ortiz. Hoy vamos a hablar de ideas económicas generales, de mitos de macroeconomía, de decisiones que hunden y salvan países. Empecemos con la primera idea. El Estado crea prosperidad en forma directa. Que el gobierno debe solucionar el desempleo, el crecimiento y el desarrollo. ¿Es correcto decir que el Estado puede crear condiciones, pero no puede crear riqueza por sí mismo? Sí, la riqueza la crea el sector privado, sin duda, digamos, ¿no? El Estado por ahí puede hacer una tarea de reasignación de recursos. Lo que el sector privado está ganando, le puede tomar una parte para que el gobierno, esos impuestos que le quita el sector privado, los pueda distribuir hacia sectores más necesitados. El tema es que, ¿será que el gobierno hace bien la tarea de quitarle el impuesto al sector privado y asignarlo a quien le corresponde, según el gobierno? Ahí hay la gran duda. Mi pregunta es, ¿no es muy ideológico esto de repartir riqueza? Sí, pero si que no lo hicieras de esa manera, nada te garantiza que el sector privado vaya a querer darle de sus ingresos, más allá de plata a sus trabajadores, a sectores que quizás no tienen trabajo. Los empleados, gente que no tiene trabajo. Entonces, el Estado entra ahí para tratar de corregir un poco esa situación. El que trabaja puede pagarse su seguro, el que trabaja puede pagar la educación. El sector privado no tiene por qué pagarle la educación del señor de la esquina que no trabaja con él. Entonces, esa tarea, educación, salud, seguridad, es la que hace el Estado. A veces el Estado se equivoca, se confunde y quiere hacer otras cosas más. Quiere entrar también entonces a poner la empresa municipal o la estatal de agua, la del aeropuerto, y empieza a distorsionar su rol, y en esa distorsión de rol, al no ser un buen administrador, termina siendo ineficiente y entonces empiezan los problemas. Al no saber administrar, no sabe gestionar. Es correcto. Fausto, entonces el Estado lo que hace es crear, digamos, las reglas. Y en base a esas reglas, el sector privado crea riqueza. ¿Okay? Ahora, Ecuador depende de inversión privada y está estancada en el 16-18%. ¿Cómo llevamos a esa figura filosófica del Estado crea las reglas, el privado crea la riqueza, a mejorar la situación en el país? ¿Qué pasa cuando el Estado, como tú decías, puede gestionar mal? ¿Qué pasa cuando intenta reemplazar al sector privado totalmente? Sí, la respuesta ha sido clara, y la evidencia es clara. El Estado entra, usemos un ejemplo, Por ejemplo, la telefónica. Estatizar no es un buen camino.
No, ¿O sí? no. La telefónica. Tú decías, antes estaba la telefónica, era únicamente el CNT. Y de repente entraron las otras privadas. CNT se quedó perdida en el espacio, digamos. Ahora quizás esté volviendo a intentar ganar eh, eh, más clientes. Ahí había un teléfono, ya quizás ya la gente que escucha el programa muy joven que no se acuerda, pero había una tercera marca, pues había la marca Alegro. En su momento ya esa marca desapareció hace tiempo, no funcionó, entonces el sector privado no puede entrar a competir con clase mundial. Entonces ahí hay que saber decir, ese juego no entro a jugarlo. Entonces el sector privado es el que tiene que tratar de generar mucha más riqueza. La proporción de gente empleada de los 3.300.000 gente que está con empleo pleno, 600.000 es el sector público y 2.700.000 sector privado. No es mucha la diferencia, pero el sector privado es el que genera más empleo. Y el sector privado también no solo es el empleado que tiene empleo pleno, es también el que se la juega todos los días en la calle, también de alguna forma ese no es el sector público. Claro. Él está, El el emprendedor, independiente. claro. Entonces, cuando haces esa relación, ya lo que pareciera ser 4-1 la relación entre empleo y privado y público, se te puede volver 10-1, porque las pequeñas empresas, los pequeños emprendimientos, entonces es mucho más fuerte lo que pueden hacer los privados que lo que puede hacer el sector público. Vamos a otra idea. El gasto público sin límites genera crecimiento. Gasta y crece. ¿Qué tan real es esto? A ver, ahí siempre en economía hay una palabra que usamos, ¿no? El depende, digamos, ¿no? Entonces, si ese gasto lo hago a consecuencia de quitarle impuestos al sector privado, entonces al final la suma es cero, porque le quito al sector privado para devolverle al sector privado y la suma es cero. Pero si yo ese gasto lo puedo hacer con plata fresca del exterior, o si ese gasto lo puedo hacer con alguna otra actividad que no sea necesariamente quitarle al sector privado, entonces puede ser que algo funcione de una manera adecuada. Pero si tomo deuda en el exterior para poder hacer esa obra, pero si mañana esa obra no funciona, cuando tomo la deuda, tengo que pagarla con esos intereses y esos intereses se pagan con impuestos. O sea, al final del día, siempre le vas a quitar plata al sector privado vía impuestos. El asunto es que lo que haga el Estado funcione. Un ejemplo cortito, el Estado hizo una hidroeléctrica, hace pocos días reseñaron que esa hidroeléctrica le están dando mantenimiento y en el mantenimiento se le fue la mano y se dañó la turbina, el cuarto de máquinas. Entonces, tomaste al Estado a que haga la obra, pero no pudo ni siquiera hacer el mantenimiento. Entonces, ese tipo de ejemplos son los que te dicen, ¿sabes qué? Quizás el privado lo hubiera hecho mejor, quizás el privado lo hubiera tenido bien asegurado, ojalá que el sector público haya tenido asegurado aquella infraestructura, pero el equilibrio es lo importante, el Estado debería hacer lo que le corresponde y no puede hacer el sector privado. No le puedes decir al sector privado encárgate de la seguridad o encárgate de la salud o de la educación. Una parte tiene que hacerlo el sector público y otra el sector privado, aunque puede haber conversaciones y delegaciones. No, esta idea de no se lo puedes delegar al sector privado tal vez obedece al siguiente mito que creo que debemos tratar, Fausto. El crecimiento solo beneficia a los empresarios. A ver, Me preocupa tu silencio inicial. Sí. Lo que pasa es que cuando tú miras la economía, el crecimiento, decíamos en el programa anterior, el 15% del crecimiento se empuja por el comercio. Pero también puedes tú decirlo que el 60% del crecimiento se empuja por el consumo. Entonces, en los dos lados, estás hablando más del sector privado que del sector público. Cuando sigues y dices el sector exportador es netamente privado, aunque hay petróleo. El sector importador es netamente privado, aunque quizás haya algo que haga el sector público. Entonces, gran parte del crecimiento lo genera el sector privado y quizás mayoritariamente. El gobierno lo que trata de hacer es, si el sector privado quiere sacar producto de esa camaronera, el sector privado podría entrar a hacer la producción y el sector público hacer el puente que falta. Mi punto, Fausto, es que esto no puede ser un juego suma cero, es decir, para que gane el Estado y haya bienestar para todos, no debe perder el sector privado.
o para que gane el sector privado no debe perder el Estado y disminuir o sacrificar el bienestar de todos. Sí, para que nos podamos desarrollar, el sector privado debe ganar, el gobierno cobrar los impuestos y gastarlos adecuadamente. Y mientras más gana el sector privado, más impuestos va a efectivamente En teoría, más impuestos recauda, en teoría, más trabajo da el sector privado, en teoría, más servicios del sector público, y la sumatoria es positiva. A ver, sin crecimiento no hay desarrollo, sin crecimiento no hay empleo, sin crecimiento no hay movilidad social. ¿Es correcto decir que el crecimiento económico sostenido es la única forma de mejorar el nivel de vida de la gente? En nuestra concepción de la economía, sí. Alguien podría decir, en mi concepción no, es el Estado el que hace bien las cosas, pero esas ideas han tenido bastantes fallas y sobre todo en nuestras economías han sido desastrosas. Pensar que el Estado es el que puede hacer todo, lo demostramos en el tema eléctrico. Estamos hoy día en amenazas constantes de que ojalá no venga un gran estiaje, porque es el sector privado el que tiene que darle la continuidad y el sector público entender su rol. Hace falta crecer, ¿verdad? Para que puedas tú tener más empleo, más bienestar, para que el Estado tenga más plata y le pueda ayudar a quienes necesitan. Pero una cosa es ayudar a quienes necesitan con un tipo de bono, otra cosa es estar tratando de, con un bono, tratar de tener un rédito político. O sea, ese tipo de cosas son las que puede llevarte a la confusión en ese rol de administrador público. Otra idea que puede estar suelta ahí es que el riesgo país es un número abstracto y no me queda claro cómo me sirve a mí como ciudadano que baje o que suba. Suena técnico, pero Ecuador bajó a 413 puntos en enero de este año, por el tema de esta emisión de la que hablabas. Pero aún no tenemos inversión. ¿Cómo impacta el bolsillo de la gente? ¿Cómo impacta a la gente que nos escucha este tema de riesgo país? Si acaso impacta. La macro y la micro están demasiado separadas y el individuo que forma parte más de la micro está mucho más lejos. Por lo tanto, al individuo no le hace nada de dato importante la inflación, porque dice, la inflación el año pasado fue por 1.90. Dice, ¿qué inflación 1.90 si los productos crecieron mucho más cuando yo voy a la tienda? Entonces, esa inflación tiene 250 productos, de los cuales quizás los alimentos son los que los pobres son los que más están chequeando y la inflación un poquito más alta. La Reserva Internacional de Libre Disponibilidad este año es 11.800 millones. Al individuo de la calle no le sirve de nada esa información. El riesgo país es... ¿Qué? 11.800 millones puede ser mucho o puede ser poco. Sí, pero para él no le sirve de nada, o sea, no le aporta en nada de eso, pero ellos lo que quieren es el dato del empleo, el dato de la seguridad, el bienestar. Correcto. Que pueda lograr. En el tema del riesgo país, 470 puntos está hoy día. ¿Qué quiere decir? Que conseguimos plata a 470 puntos arriba de la tasa del Tesoro americano. Entonces, ahí ya no hablaste en chino, porque 470 puntos en verdad es 4.7%, pero nos encanta señalarlo de esa manera porque así es la jerga internacional. Entonces, el Tesoro americano es 400 puntos, o sea, 4%. Entonces, ¿cómo conseguimos la plata hoy día? Al 8.70. ¿Y por qué al 8.70? Porque es el promedio de nuestros 5 bonos que tenemos colocados afuera. Ahí hay demasiado tecnicismo que ya la gente se perdió hace rato. Uh-huh. El tema importante es ¿a qué tasa me vas a prestar cuando voy al banco? Entonces, el que está en la calle, se dice que el crédito creció 12%, el que está en la calle dice, a mí no me da crédito el banco. Quizás la cooperativa. Y cuando voy a la cooperativa a sentarme frente al escritorio del gerente de la cooperativa, me dice, a usted doy plata del 25%. Entonces, ¿de qué tasa de interés están hablando si a mí me dan plata del 25%? Y el acceso para comprar carros es limitado? Entonces, hay esa desconexión muy, muy grande. ¿Y vale la pena conectarla para que la gente entienda o la dejamos ahí? Mientras más bajo el riesgo país, es bueno para el Estado porque consigue plata más barata. Y es mucho mejor para el sector privado porque puede incorporar capital nuevo a su empresa y eso genere nuevas líneas de producción, genere más contratación de empleados, o puede conseguir más crédito más barato, porque más bajo el país, más crédito más barato, internacionalmente o localmente para poder otra vez generar, ojalá trabajo, ojalá nuevas fuentes de empleo, que es lo básico que necesitamos acá.
Otro mito común es que el Estado puede gastar indefinidamente. ¿Qué pasa cuando un Estado gasta más de lo que puede sostener? Los estados no quiebran, digamos, es la gran definición. Porque la versión pedestre cotidiana es si gastas más de lo que tienes, llega un punto de quiebre. Pero Sí, tú dices, el Estado no quiebra. por definición, el Estado no quiebra, ¿verdad? Entonces, porque si mañana me endeudé y no puedo pagarlo, simplemente no lo pago y sigo, digamos, ¿no? Que me cuesta más plata, y sigo. Perdí la moneda, la cambié y sigo. Quizás logremos nosotros superar y seguir en dólares, quizás. Pero si es que no ocurre, quiebras y sigue. O sea, al final del día el Estado va a continuar. En la empresa no, la empresa pidió más plata, no pudo pagar, la empresa quebró. Y quizás el empresario, si logró salir bien, podrá ir hacia otro emprendimiento. Pero el Estado, cuando gasta más, genera un déficit fiscal y mañana ese déficit fiscal podría no conseguir deuda y entonces entras a paralización, que es lo que hemos tenido en la última década. Estamos paralizados. Crecer 1.7% es estar paralizados. Y entonces, al estar paralizados, entonces no hay más carreteras, no hay mejores hospitales, no hay mejor salud. Entonces, esa es la forma en cómo te responde la economía al estancamiento, al no tener cosas, ¿no? Yo ahí, mira, que yo viajaba a la sierra, ¿verdad? En mi carro. Entonces tú ibas hacia Riobamba, supongamos, ¿no? Y la carretera estaba destrozada. Y mientras más destrozada la carretera, letrerito ahí, vía estatal. O sea, el prefecto le decía a la gente, oiga, no me reclame a mí por esta calle, este es el Estado. Entonces, y recién ahora entiendo que el gobierno está tratando de mejorar aquello, porque no puedes en el tiempo seguir maltratando a la ciudadanía, porque necesitas tener vías en buen estado. Pero la gente al final del día no entiende que también hay que ponerle la mano, es decir, ponle un peaje y sigue. Pero es que hay uno de los mitos, Fausto, es que si lo hace el Estado, para mí como ciudadano es gratis. Claro, claro, claro. Entonces Porque yo no, por mucho que pague impuestos, no hay la relación directa de este impuesto que pagué construyó la carretera que me lleva a la playa. No, primero. Segundo, hay poca gente que paga impuestos de verdad, pero esa es otra historia. Más bien vamos al concepto, ¿no? Si tú le preguntas a la gente en la calle, bueno, ¿quién te dio esto? ¿Te dio el Estado? ¿Cuánto te costó? Te dicen, no, es que no me costó. Claro. Porque no existe esa relación causa-efecto. Cuando tú haces la pirámide poblacional y dices, ¿cuánta gente gana de $500 para abajo? La respuesta es arriba de la mitad de la población. Está como el 60 y algo por ciento. Claro, arriba, ¿verdad? Entonces, ¿quién empieza a pagar impuesto a la renta? Empieza a pagar impuesto a la renta el que gana arriba de $1.100. Y cuando dices tú, ¿quiénes están arriba de $1.100? El porcentaje sigue siendo reducido. Entonces, impuesto a la renta pagan muy pocas personas. Con lo cual, aquella persona que gana, lo que decías, debajo de 500, le salen gratis las carreteras y la salud y la educación. Sí, pero esa persona encuentra asidero en el político de la esquina que dice, esta carretera me le quieren poner impuestos, pero si yo le peaje, pero si yo le pongo, pierdo la elección. Entonces, haces que tumbes el peaje o que no dejes poner el peaje. En la costa tú ves peaje por todos lados y la gente está contenta y dice, es el costo que tengo que asumir para poder transitar mejor. Correcto. En otros lados no lo ves. Yo recuerdo casos, un prefecto puso un peaje en una carretera que hizo y la población la tumbó. En otra carretera, los alcaldes de los dos cantones se pusieron de acuerdo y hicieron un bypass para no pagar el peaje. Entonces, no te gusta tener que pagar esa carretera, ese peaje. Y el peaje nuestro es solamente para mantenimiento, porque si quisieras poner el peaje para construir, claro, estaremos hablando de $10, $12 por peaje. ¿Cuáles crees que son las 5 decisiones económicas más difíciles que debe tomar un gobierno? Si puedes mencionar 5, 3, 2, las que quieras. ¿Cuáles son las más difíciles? A ver, hablamos del gobierno, hablamos de la parte financiera, digamos. Pensamos en el gobierno. Pensando un poco en la gente, ¿no? Porque son decisiones que vas a afectar. Tú hablabas en el programa anterior de que la economía es un tema social. Veamos las más difíciles que le tocó adoptar al gobierno actual. Pensemos por ahí, vamos juntando cosas. Claro. Para mí, de las más difíciles es el aumento del IVA.
pasarlo del 12 al 15 fue complicado. ¿Por qué? Porque eso se quería hacer desde hace mucho tiempo y no se pudo hacer. En algún momento subir el gas le costó al país perder 2 o 3 presidentes. Y ahí sigue el mismo precio del gas hoy día generando pérdida, curiosamente, $500 millones en el 2025, que son los mismos 500 millones que el 2005. Por lo tanto, no es que ha habido una cosa. Otra difícil fue subir el tema en el diésel. Lo pudo hacer el presidente porque fue gradual. De 0.7 que estaba, Moreno lo subió a 1.8 y ahora se lo sube a 2.9. Y el precio internacional del petróleo ha caído. Fue difícil, pero ha ayudado a las circunstancias que el precio está cayendo. Cosas que pueden ser difíciles, pero no se dan cuenta, el tema del Yasuní, el ITT. Quitarle la producción de 60.000 barriles por día a la producción de petróleo ecuatoriano es una situación no difícil política, porque política es fácil, ¿no? Cierra la llave, así todo el mundo contento. Pero económicamente te impacta. El precio del petróleo no ayudó, la producción petrolera se cayó y el año pasado, en el tercer trimestre, el petróleo cayó 18% en su crecimiento. El año completo quizás en la caída es 10%. Son decisiones difíciles con impactos mixtos. La otra solución quizás es cómo enfrentar la seguridad, ¿no? Las cárceles, la represión, la salud, la educación. Entonces, hay cosas ahí que en contexto uno puede irlo trabajando. El tema de la pelea con Colombia, valió la pena subir los aranceles para que Colombia te responda con la misma moneda. Y ese es el otro tema de la desconexión, la macroeconomía y la microeconomía. Son pocas las empresas que exportan a Colombia. Sí, pero son empresas, hay gente, hay trabajadores. No puedes con lo macro llegar. Ahí es donde entra lo técnico de la economía que yo decía, que en el programa anterior, que recomiendo lo vean con Fausto, entramos a sí, programa 37. Esta dialéctica de si la economía es técnica o es política. Sí, y terminaríamos diciendo depende. Terminaríamos diciendo depende, pero mañana lo más importante es que no toda decisión económica le pega igual a todo el mundo. Y no todo el mundo percibe lo mismo, digamos, ¿no? Uno puede decir, qué bueno que el dólar se está devaluando, sí, pero de pronto uno dice, oye, yo hubiera querido que el dólar se precie un poquito más. Entonces, cada cual tiene un escenario diferente. Eso me lleva, hay una frase que dice algo así como, no te puedo dar el secreto del éxito, pero sí el secreto del fracaso, y es tratar de complacer a todos. No puedes desde esa postura de administrar las herramientas del manejo económico de un país, tratar de complacer a todo el mundo todo el tiempo. Claro, pero mira que sí. No se puede. O sea, el gobierno marcará un norte y en ese norte tratará de hacer lo que tenga que hacer y ojalá no golpeando a las áreas. Por ejemplo, el tema de la minería. Hay ciertos límites que no los quieres pasar. Cuenca, por ejemplo, dice clarito, minería pero lejos de la zona de agua. Entonces, y el gobierno dice, está bien, entiendo ese concepto y voy a la minería un poco más allá en una frontera distinta. Pero ya se te fue la mano cuando dijiste lo del Yasuní, que eran 80 hectáreas, un parque de 800.000 hectáreas. Entonces, ya las cosas van cambiando de todo. Para no perder una parte que dijo Fausto, es que me surgió en este momento otro mito que no lo teníamos en guión, y es el IVA al 15%. Dices que un país dolarizado, siempre se dice, ¿cómo un país dolarizado puede tener un IVA del 15% cuando normalmente son impuestos al valor agregado mucho más bajos? Ya, mira, que eso es un tema interesante. Colombia tiene un IVA del 17%. Pero la gente dice, sí, pero no está dolarizado. Claro. Correcto. Yo te digo, en los 26 años que hemos estado dolarizados, nosotros hemos estado menos dolarizados que Colombia. Nuestra moneda ha sido más débil que la colombiana. ¿Ya? Entonces la moneda fuerte, que era el dólar, en el concepto nosotros estamos dolarizados, la moneda fuerte ha sido el peso más que la nuestra. Desarrolla mejor ese concepto. Sí, que es un poco lo que decimos, entramos en dolarización en el 2000 y coincidentemente del 2000 para adelante el dólar, que era la moneda fuerte, se debilita y se deprecia. Se entiende más fácil, se devalúa, ¿verdad? Y entonces, si el dólar se deprecia, pierde valor o se devalúa, las otras monedas, usemos el ejemplo colombiano-peruano, se fortalecen, ¿ya? Entonces,
si tú le preguntas a Colombia, ¿a cómo está el peso hoy día el cambio? Te va a decir 4.500, supongamos, ¿no? Puede ser que esté en 4.000, puede ser que esté en 5.000, pero digamos 4.500. Y hace una década, ¿cómo estaba? Los mismos 4.000. Entonces, ¿cómo así una moneda que normalmente se devaluaba mucho, ¿verdad? Está estable. El sol peruano, ¿cómo está hoy día? Velarde es una máquina de hacer estabilidad, el presidente del Banco Central. Entonces está en 2.30 o 3 el sol peruano. Y hace una década, igualito. Entonces ellos están con un proceso de moneda igual, estabilizada. Y nosotros, con el dólar, ¿verdad? Hemos estado con la desventaja de que el dólar perdió valor. Y tú no Y administras las subidas y bajadas claro, del valor. exactamente. Entonces, pero digo, el concepto de que el IVA debe ser bajo para la economía con moneda fuerte no es tan fuerte, no es tan cierto, porque en Colombia, que tiene una moneda más fuerte, entre comillas, que el dólar, porque el dólar se ha devaluado, entonces tienes una tasa más alta. Al final del día es como decidas recaudar. Como perdiste la batalla recaudando plata bien puesto en la renta, empezaste a trabajar con el IVA para tratar de cobrarle a todo el mundo que nadie se te escape. Con una situación, alimentos o productos no procesados, y medicinas y educación, no pagas IVA, que es lo básico. Libros. Libros no pagas IVA. Entonces, y por eso estamos llenos de libros, seguramente. Y entonces, y entonces de esa manera cobras con IVA y no le pegas al que tiene que consumir la canasta básica elemental. Y en esa línea, cuando analizas las ventas, está ganando mucho más peso las ventas sin IVA que aquellas con IVA. A lo largo del tiempo, en los últimos 10 años, está ganando mucho más peso, está pesando más las compras sin IVA que con IVA. ¿Qué te quiere decir? Que la gente se le va complicando la situación económica y tiene que destinar buena parte de su ingreso a lo básico, en donde no hay IVA, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso también es un tema. Saliéndonos de nuevo del libreto, y tuvimos esta conversación fuera de cámaras, pero creo que vale la pena retomarla, y es, al no tener la capacidad de manejar, de generar más monedas, más papel moneda, ¿cuáles son las herramientas que le queda al gobierno que tiene como moneda o una moneda que no es la propia? Que la única herramienta de lo que te escucho decir son impuestos. Sí, la parte fiscal. Nada Pero mira, o tiene otras herramientas. Muy pocas, pero qué pena que no podamos usar la devaluación, la emisión monetaria para incentivar la economía. Pero qué buena, digamos, ¿no? Porque a lo largo del tiempo demostramos que nuestros políticos son incapaces de manejarlo porque eran irresponsables. Y entonces te queda la parte fiscal, ¿no? Entonces es gastar más plata, poniendo más impuestos y tratando que el déficit fiscal sea medianamente controlado. Pero te queda también la política algo industrial, algo para minería, algo para comercial, algo. Pero lo que sí dejaste afuera es todo lo que sea devaluación, todo lo que sea fijación de tasas de interés o políticas monetarias del Banco Central. Entonces, estamos ahí con muy poco margen de acción. En los últimos 26 años la economía quizás ha crecido en promedio 3,5%, ¿verdad? Mientras más cerca estuvimos del arranque de la dolarización, crecimos más alto, porque de alguna manera tenía que estar claro, ahí había un rebote, porque antes de la dolarización estuvimos muy mal y los primeros años de dolarización rebotamos bastante bien y esos eran los años de más crecimiento económico. Pero en promedio hemos estado cercanos al 3%. Entonces, es poco lo que el gobierno puede hacer y por eso es que nuestro crecimiento de largo plazo no es mucho más allá del 2,5%. Y eso es lo que hay que tratar de cambiar. Hay que tratar de irnos al 3,5%, al 4,5%, al 5%, que es como deberían crecer los países en vías de desarrollo, como el caso ecuatoriano. Si tuvieras que identificar señales de deterioro económico, o sea, si vamos por buen o mal camino, ¿cuáles serían esas señales? A ver, una clarita, la necesidad de esconder cosas. Es duro, pero la Constitución te dice, quizás esté mal, quizás esté bien, te dice hay que darle medio punto a salud y medio punto del PIB a educación todos los años, hasta llegar... Medio punto más. Medio punto adicional. Hasta llegar al 4% en salud y 6% en educación del Producto Interno Bruto.
Eso se dijo desde el 2006 en un plebiscito, se lo puso en la Constitución y todos los años se le asigna, pero no se le da. ¿Ya? Entonces, de alguna forma, hoy día estás muy por debajo de los estándares a nivel sudamericanos, ni hablar a nivel mundial. Entonces, eso de ahí está mal, ¿verdad? Y el gobierno no hace mucho por mejorarlo. Los gobiernos. Perdóname un segundo, Fausto, pero luego tienes, digamos que tienes el 4% asignado, pero solo ejecutas el 2%. En el siguiente presupuesto, ya tú, por tu ejecución, lo que piensa el funcionario que está en el ministerio dice, pues es que no necesita el 4, con el 2 es más que suficiente, así que se lo vamos a bajar aquí, se lo vamos a... Es que creo que ni siquiera llega al 4. Claro, y entonces eso hacían los ministros de finanzas de turno hasta que el legislador se dio cuenta. Okay. Porque decían, has presupuestado 4, gastaste 2, entonces el otro año te sobran 2, entonces te aumento el medio punto sobre los 2 que hiciste, llegas al 2,5, no lo vuelves a ejecutar, regresas y estás bicicleteando. El legislador se da cuenta y dice, no, me vas a aumentar el medio punto sobre el nivel que presupuestas, no sobre el nivel que gastas. Por eso es que hoy día hay 5,000 millones de dólares presupuestados que no se han gastado en los últimos 3 o 4 años. Regresemos a la pregunta de Lucho. Identificar señales tempranas de alerta. Esta podría ser una de ellas, la baja ejecución presupuestaria que han tenido algunos ministros en distintas ramas. Claro, y en el caso puntual, el Ministerio de Salud, para que no se vea feo que no ejecutó, el último día del año borraste 2,000 millones de dólares del presupuesto para que cuando hagas el ejercicio de comparación, compares lo que gastaste con un valor reducido. Entonces, aparte de no gastarlo, lo maquillas para que no se vea feo. Donde deberías hacer el esfuerzo es de corregir. Veamos cómo hacemos para que nuestro gobierno sí ejecute lo que manda la Constitución, aunque el pasado no lo haya hecho. Es decir, tratar de corregir al menos lo nuestro. Pero los países no colapsan en un día. Tampoco crecen en un día. Crecen por decisiones acumuladas o desaparecen por decisiones acumuladas. Ahora, hay países que hace 50 años eran más pobres que Ecuador y que hoy son economías desarrolladas. Corea del Sur, Singapur, Irlanda. Pregunta, ¿qué hicieron ellos que no hemos hecho nosotros? Quizás los políticos. Para mí es la gente. O sea, el tema es la gente, los que administraron a la gente, los apoyos que lograron conseguir, las políticas que priorizaron. En el caso nuestro, el petróleo arranca en el 72, por allá de su primer barril de exportación, y era el único que aparecía como exportación importante. Curiosamente, del 2000 en adelante, el petróleo se fue aumentando, pero surgieron los privados. Surgieron los privados cuando estabas dolarizado, cuando supuestamente el dólar te iba a matar a la exportación. Entonces, ¿qué no hicimos bien? No hicimos bien en darle mucho más incentivo a que la gente pueda orientarse hacia afuera en algo más que que la agricultura. O sea, una política de Estado como sostenemos aquí en Regionalmente Regional. Sí, mira construir políticas de Estado que te promuevan las exportaciones privadas. Se supone que Nokia, ¿verdad?, que hoy día hace teléfonos, empezó haciendo máquinas de agricultura, digamos, ¿no? Y entonces decide girar un poco de la tecnología que tenían, de hacer herramientas para la agricultura, hacia la tecnología. Nosotros en esa parte hemos estado en cero. O sea, nosotros seguimos contentos y está bien que hagamos la mayor exportación camaronera, la mayor exportación bananera, pero adicionalmente el grupo nuevo, el grupo joven, debería empezar a hacer algo distinto, con el apoyo y respaldo del Estado. Esa quizás es la gran diferencia, o sea, cambiarnos el chip, digamos, ¿no? No repetir lo mismo y mejor, hacerlo, pero en paralelo crear otra vía de tecnología, otra vía que quizás la gente que está saliendo del país lo está haciendo en otro lado. Pero es como complicado decirle, no salgas del país, hazlo acá. Pero hay que crearle ciertas condiciones para que pueda desarrollar. Ahí vendría, corrígeme, la parte donde el Estado interviene para incentivar exportaciones que a la vez desarrollen
empleo y empecemos a compensar la falta, porque cada vez va disminuyendo la producción petrolera y nos estamos quedando sin esa fuente de ingresos. Sí, mira que voy a hacer punto. El cacao, que no exportaba $1.000 millones hace 4 años, el año pasado llegó a 4.500 millones. Este incremento en el cacao, yo no lo he visto reflejado en un incremento en el impuesto a la renta. El impuesto a la renta crece inercialmente, pero no veo un impuesto o vinculado al crecimiento importante en el sector de exportación. Camarón igual, hace 4 años era 3.000, hoy es 8.000 millones y yo no veo un incremento importante en impuesto a la renta. Entonces quizás si tú dices mañana, voy a dar incentivos a la exportación que hagan en temas nuevas. No va a pagar impuesto a la renta de temas nuevos. Entonces, alguien puede decir, oiga, pero si los otros sectores también el impuesto a la renta no lo tienen como una limitante. Entonces, eso hay que entenderlo un poco más, entender esos sectores, qué beneficios tienen el impuesto a la renta, para tratar de decir, vamos a darte un beneficio adicional, para que de pronto alguna parte de esa inversión y utilidad que tienen en su sector la puedan canalizar hacia otro lado. Fausto, ahí te cité a Irlanda como uno de los países que hace 50 años era pobre y que hoy es más rico que Ecuador. Y una de las decisiones que además tiene indignado a la comunidad europea es que Irlanda tomó la decisión de bajar impuestos, no subir impuestos. ¿Qué opinas sobre eso? O sea, su crecimiento se basó en tomar la decisión de decir, no vamos a subir impuestos, no lo vamos a poner a la media de los países europeos, más bien los vamos a bajar. Claro, si bajar impuestos, la finalidad es atraer inversión, entonces está bien. Entonces lo que tú puedes es... O sea, es un modelo en donde haces más volumen. Pero quizá hay que ver si que en el momento de arranque, cómo estaban ellos en sus números. Nosotros hoy día subimos 3 puntos del IVA, que fue la pregunta de hace un rato, del 12 al 15. Esos 3 puntos supuestamente era para seguridad. No, esos 3 puntos entraron a cubrir el déficit fiscal, ¿verdad? Y algo se liberó seguramente para seguridad. Y cualquier cosa que llegue va a ser para seguir cubriendo el déficit. Claro, entonces es difícil decir, del impuesto a la renta actual, que al Estado le da $17.000 millones, voy a bajar algo que me dé 1.000 millones menos porque quiero incentivar, porque el hueco fiscal se hace más grande. Entonces hay que quizás encontrar la fórmula adecuada, y la fórmula adecuada para mí es incentivar las líneas de producción y exportación de valor agregado. No cambiar que el camaronero haga el chuzo de camarón congelado, no, eso no. Él que sigue haciendo camarón, como lo está haciendo muy bien. 8.400 millones de exportación de camarón es espectacular, sobre todo si tenías hace 3 años menos de 3.000. Pero alguien, quizás esa misma plata de su utilidad, puede desarrollar otra línea distinta en el sentido de algo de tecnología. Inversión en investigación y desarrollo para cosas nuevas. Sí, el mundo está cambiando y demasiado rápido, digamos, ¿no? Entonces, si seguimos atrapados en solamente primarios, nos va a ir bien en primarios, pero nos vamos a quedar mucho más lentos en el resto de cosas. Este programa era de mitos y verdades sobre economía, ¿no? Un poco para entenderlo más en el idioma coloquial. Entonces, creo que vale la pena que le hagamos unas preguntas donde respondes verdadero o falso, ¿no? Que vamos a definir. ¿Volverás a ser ministro? No. ¿La estabilidad económica y política es clave para el desarrollo? Sí, verdadero. El capital no huye de los países pobres, huye de los países impredecibles. Sí. Los países exitosos priorizan estabilidad incluso sobre el crecimiento rápido. Verdadero. Todos los países exitosos han atraído inversión. Tiene más de verdad que de falso, pero... Depende. Ahí aplica el depende. Okay. No hay desarrollo sin inversión. Es verdadero. Los países exitosos no gastan de manera impulsiva. Yo creo que pueden gastar de manera impulsiva. El tema es que esté controlado ese gasto. Yo puedo gastar impulsivamente, pero tengo un buen control. Lo impulsivo que le opones, estratégico. Sí, o sea, lo puedo hacer, pero no, o sea, el tema es la responsabilidad, el tema es la sostenibilidad. Si el impulsivo implica que todos los años soy impulsivo, el déficit fiscal se me levanta y no me importa el resultado, es una apuesta que el Estado no debería hacer.
El gasto responsable genera confianza. Sí, ¿verdad? Los países que se desarrollan piensan en décadas, en largo plazo. Sí. Ecuador es un país rico que tiene un gran futuro. Ecuador es un país rico. Clarísimo. Ok. Si tuvieras el poder de decidir e implementar allá, Una decisión. expláyate. Una sola decisión que define el futuro económico del Ecuador. ¿Cuál sería tu decisión ahorita? Una sola. Impulsivamente, ¿cuál sería tu decisión? Es el empleo. Y le puedes agregar una frase adicional. Es el empleo. Digamos. ¿Ya? El tema es entender El empleo desde el sector, impulsado desde el sector privado. Entender que el empleo debe impulsarse del sector privado. O sea, crearle las condiciones del sector privado para que genere empleo. No condonar impuestos por condonar y regalar impuestos por regalar. No, simplemente es quizás dialogar, es decir, hay que generar empleo y poder darte condiciones para cierto empleo nuevo, pero tienes que generar empleo. Okay. Sin el empleo no hay consumo. Entonces, y no es que alguien decía, subámosle el sueldo a la gente para que pueda consumir más. No se trata de eso. Ojalá que pueda en el hogar, que no solamente el padre trabaje, sino que trabaje el padre y la madre. Entonces, de esa manera, el hogar tiene más ingresos. Es el empleo el que va a generar el bienestar. Bueno, creo que hay algo evidente después de esta conversación con Fausto, que creo que ha sido bastante productiva, y es que la economía no es abstracta. No es una gráfica, no es un indicador, no es un reporte técnico, es la suma de decisiones humanas. Sí, muchas veces pensamos que ocurre lejos, ¿no? Lejos de cada uno de nosotros, en los ministerios, en el Banco Central, en Carondelet, en instituciones internacionales. Pero la economía en el fondo es un reflejo de algo más importante, que es confianza. ¿Estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Confianza en el futuro, confianza en reglas claras, confianza en el país. Luego, la economía no es solo responsabilidad de los gobiernos, aunque evidentemente es el actor que la rige. Es responsabilidad de todos. Porque una sociedad que entiende la economía es una sociedad que puede tomar mejores decisiones sobre su propio futuro. Si el Estado incentiva a que mi utilidad la reinvierta o en mi empresa o en una empresa al lado mío, eso es lo correcto. Pero si el Estado me desincentiva y me dice, no capitalice tu empresa, págame impuestos y repare tu utilidad y sácala del país, eso es terrible. Entonces, lo importante es que haya políticas de incentivo de que la plata, aunque sea local, vuelva a ser inversida. Se quede aquí. Se queda acá. Para eso necesitas la confianza de saber que se queda y se queda bien y va a estar bien. Es el mensaje. Al final, la economía es de mensajes. El mensaje debe ser claro, el empresario debe entenderlo adecuadamente y debe volver a invertir localmente. Si cree que el mensaje es malo, entonces va a estar tentado a hacer un buen ejercicio aquí, la utilidad, sacarla y hacerlo en el país vecino. Políticas claras, con confianza, a largo plazo. Largo plazo. Okay. Muy bien. Clarísimo. Fausto, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Fausto. A ustedes también, gracias. Nos vemos. Hasta el próximo episodio.